personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia en pos de una relación cada vez más armónica consigo mismas, la sociedad y el mundo que nos rodea. Este trabajo se realiza en la vida diaria con herramientas tales como la meditación, la reflexión y el estudio de enseñanzas que forman parte de la tradición espiritual de la humanidad, buscando valores que ayuden a expandir la capacidad de amar. Estamos viviendo momentos que muchas veces nos invitan o nos llevan hacia una desesperanza y yo pienso que yo no lo siento así, yo lo vivo de una manera diferente y quiero compartir eso, compartir el por qué, ¿no? Desde una mirada con alguna información científica, con algunos espacios, esencialmente, digamos, centrado desde una mirada de la realidad, con un enfoque científico también, yo trabajo en eso, pero esencialmente también impregnado lo más posible con una mirada trascendente de lo que estamos viviendo. ¿Cuál es el sentido que eso tiene, no? Tratando de hacerle honor a este momento que estamos viviendo con sentido y esperanza. El sentido, entrando directamente en materia de lo que está pasando, del espacio en que estamos viviendo, ¿no? Tomando las palabras que acabamos de recibir, ¿no? En la locución de apertura que nos decía un mundo que se conmueve hasta los cimientos, ¿cierto? Que cruje, literalmente, ¿no? Cambios drásticos, repentinos y con mucho miedo, ¿no? Con mucho miedo en las personas, en las instituciones, en los espacios sociales de comunicación, ¿no? La pandemia que estamos viviendo y que seguimos ahí, da la impresión de como que sí, la vida sigue como que ya hubiera pasado, pero bueno, seguimos ahí, ¿no? Seguimos ahí con todo lo que eso ha traído, con consecuencias de enorme cantidad de personas fallecidas, con consecuencias también dramáticas desde el punto de vista de la operación de nuestra vida, ¿no? O sea, en sus primeros meses vimos el mundo vacío, literalmente, así, sin gente en las calles, no sabíamos lo que iba a pasar al otro día, literalmente. O sea, fue realmente una conmoción gigantesca, ¿no? Y que sigue. Estamos ahí, o sea, no sabemos cómo vamos a salir ni cuándo vamos a salir. Así que, bueno, es un presente muy fuerte, ¿no? Y adicionalmente a eso estamos en un contexto de geopolítica muy duro también, ¿no? Por una parte con la guerra que está ocurriendo, la invasión de Rusia a Ucrania, pero en realidad no es solo Rusia y Ucrania, en realidad es todo el planeta participando, Estados Unidos y Europa ahí metidos con tutti, aunque no parezcan sus soldados, están ahí presentes 100%, digamos. O sea, la guerra viene de un contexto global, ya no es entre dos países, ¿no? Entonces es un contexto duro el que estamos viviendo y de mucho temor. Y adicionalmente, los temas que estamos viviendo que nos están afectando muy duramente, que tiene que ver con la rotura de las cadenas de distribución de materiales y de personas y de tecnología a nivel mundial, que hace que las cosas sean más caras, literalmente, ¿no? Se está afectando hacia la inflación y a la escasez de recursos. O sea, hoy día, si tú eres un escritor y quieres sacar un libro impreso en Chile, no puedes, no hay papel. Así, literalmente, tienes que ir a Uruguay o a otros países a ver hasta que se les acabe a ellos. O sea, es una situación sumamente compleja, ¿no? La que estamos viviendo, súper complicada, mejor dicho, ¿no? Súper complicada, y en ese espacio estamos ahí todos participando, ¿no? Ahora, estos procesos de cambios y de transformaciones tan fuertes que estamos viviendo no son nuevos, ¿no? O sea, habitualmente el mundo, ¿no? Opera dentro de cambios, de transformaciones, no es algo que uno dijera, chuta, en realidad, primera vez que está pasando, ¿no? En realidad ha sido así permanentemente. Y podemos ver, por ejemplo, cómo ha cambiado los, las tecnologías de la comunicación, ¿no?
Hasta hace 200 años atrás, básicamente era hablar entre personas y escribirse cartas que se demoraban meses en llegar. Si uno vivía cerca eran días, pero si eran otros países y otros continentes eran meses en que la comunicación llegara. Eso se transformó cuando apareció el telégrafo con una comunicación instantánea, siempre que tuviéramos un cable entre medio, y fue una revolución muy grande, ¿no? Luego apareció la radio, en que era una comunicación inalámbrica, ¿cierto? Sin un cable entre medio, y que podía cruzar todo el planeta. O sea, yo podía estar en Chile escuchando una radio que estaba siendo emitida en Francia, a través de onda corta, o de una ciudad a otra, si es que era en ondas AM, ¿no? De amplitud modulada, y dentro de la ciudad, si es que era en frecuencia modulada. Pero la radio fue una revolución muy importante. Y muy pronto lo siguió un sistema de transmisión no solo de sonido, sino que de imagen, la televisión, ¿cierto? Entonces, lo que vemos son procesos de cambio que se van acelerando, ¿no? Que son procesos que los procesos de cambio son cada vez más rápidos. Ahora, terminan en lo que todos hoy día conocemos y usamos ampliamente, que son los celulares. Pero estos celulares o teléfonos inteligentes, si uno mira la historia de los últimos 20 años de los teléfonos, hace 20 años un teléfono era un aparato con una pantallita pequeñita, así que tenía pantalla, con muy poca electrónica. Ya a los pocos años ya estaban los teléfonos inalámbricos disponibles acá y que permitían no solamente hablar, sino que poder movernos con el sistema de comunicación dentro de la casa, ¿no? En un radio restringido. En los años 2000 ya aparecen otras funciones, mucho más sofisticadas, con aparatos más sofisticados, aparatos que hoy día no existen, que son las Palm, no sé si alguien se acordará de las Palm, que tenían juegos, tenían un montón de cosas, ¿no? Y en algún momento de los años 2000 hubo una guerra entre las Palm y los celulares, que en esa época los celulares eran los ladrillos, lo que hoy día decimos un ladrillo, los Nokia, que los ladrillos hacían pocas cosas y las Palm hacían muchas cosas y hubo una guerra. ¿Quién se comía a quién? Si las Palm se comían a los celulares o los celulares se comían a las Palm. Y alrededor del 2005-2006 eso ocurrió y fueron los celulares los que se comieron todas las funciones de las Palm y aparecieron entonces los teléfonos inteligentes. Pero lo que quiero mostrar es que esto fue muy rápido, ¿no? En muy poco tiempo estos procesos de cambio ocurriendo. Ahora, estos procesos de cambio vienen acompañados de un proceso de transformación de la humanidad completa. En los últimos 100 años se multiplicó la población de la humanidad por 4. En los últimos, y eso no había pasado nunca, jamás en la historia había habido un proceso de aumento de la población humana a esta velocidad. Está ocurriendo todavía estamos en la curva creciente, en que sigue aumentando, y se espera que al 2050, o sea, en 30 años más, empiece a estabilizarse, ¿no es cierto? Empiece a dejar de crecer tan rápidamente como viene creciendo. Entonces, bueno, la humanidad completa metió en estos procesos de cambio. Y no solamente siendo más personas sobre este espacio, que al ser más personas significa que tenemos que tener más comida, más casa, más transporte, más movilización, más celulares, más... O sea, es toda una transformación a nivel global, ¿no es cierto? Pero no solamente somos más personas, sino que además vivimos mucho más tiempo. Estamos el doble en promedio sobre este planeta. Hace 100 años atrás, a principios del siglo XX, la esperanza de vida era 35 años. Hoy día estamos cerca de los 80. Antes de la pandemia en Chile era 81 en las mujeres, 78, 79 los hombres. Bajó un poquito con la pandemia la esperanza de vida, pero sigue ahí, alrededor de los 80 años. O sea, más que se duplicó en estos mismos 100 años. Entonces, existe un proceso de aceleración de los cambios en estos últimos 100 años. Algo está ocurriendo, ¿no? Que no había pasado nunca, y que conforma entonces una instancia de comunidad humana completamente diferente, que no había existido previamente, ¿no? Que básicamente tiene que ver con el aumento de la población, así monstruoso como les acabo de decir, con las redes de comunicación que construimos a partir de una transformación cultural y tecnológica muy fuerte, que nuevamente se fue acelerando en los últimos años. Yo lo muestro en el celular, pero en realidad pasa en todo, en las lavadoras, en los refrigeradores, en los teléfonos, en los sistemas de transporte. En realidad está presente en todo, en todo. Y adicionalmente, yo sumo a esto la conciencia de ser una aldea global, que nosotros lo vivimos, ¿no? Acá internamente como organización, como CAF, cuando el radio de estabilidad
de la tabla madre se transforma en un radio de toda la Tierra, ¿no? En el año 2000. Entonces, en realidad, empezamos a tener una conciencia de ser una aldea global, que básicamente quiere decir que estamos todos unidos. Los maestros espirituales lo vienen diciendo de hace miles de años, pero ahora lo constatamos, ¿no? Físicamente, nos podemos comunicar. Y además lo que pasa en un rincón afecta a todo el planeta, que lo vivimos con la pandemia con mucha fuerza. Eso es un aspecto más. Esta transformación, ¿no? Esta transformación de esta humanidad así que se mueve por todo el planeta, tiene también una manifestación tecnológica muy particular, muy especial, que es con la representación del espacio que nosotros ocupamos en el universo. Hasta hace poco tiempo atrás, o sea, me refiero hasta hace 400 años atrás, la representación del espacio era muy, muy, muy distinta, ¿no? O sea, era la Tierra como el centro del universo, un universo de cosas que pasaban aquí al lado, así como que están a 100 kilómetros sobre nosotros en el cielo, casi como estrellas pintadas en una bóveda, perfecto, que nada cambiaba, que nada se transformaba, y en el lapso de muy poco tiempo, históricamente eso es muy poco tiempo, 400 años, 500 años, se produjo una transformación gigantesca de la manera en que nosotros entendemos ese espacio. Este espacio en el universo, ¿no es cierto? Nuestro propio espacio. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Dónde estamos? No solamente que yo vivo acá, en Santiago de Chile, sino que en un planeta, en un sistema solar, y ese sistema solar en una galaxia, pero para eso hubo una transformación tecnológica y cultural gigantesca, gigantesca que acompaña toda esta transformación tecnológica, ¿no? Van de la mano, por supuesto, la transformación de la cultura, la transformación tecnológica. Y todo eso ocurre en estos 400, 500 años a través de un modelo cultural, ¿no? Que se habla de la ilustración, ¿no? De estos años que vienen desde, no sé, desde Spinoza, desde 1500, 1600, una serie de filósofos, científicos, etcétera, trabajando y operando en esto para crear conocimiento y todo ese conocimiento transformándose en tecnología, transformándose en materiales y todo eso transformando nuestra sociedad completa, cómo nosotros habitamos el planeta. Y ahora, en estos últimos 100 años, cuando crecemos y nos multiplicamos así de manera exponencial, eh, esa tecnología abarca no solamente el planeta, sino que el espacio cercano, ¿no es cierto? Y a partir de esa habitar el espacio cercano, transforma nuestra forma de comunicarnos, desde la carta, el cable, la radio, hacia una red completa de comunicación planetaria, ¿no? De miles de satélites que están ahí dando vueltas, que nos comunican de manera instantánea, como lo que está pasando en este momento. Yo hablo aquí en Chile y ustedes me escuchan en otros lugares de Latinoamérica con menos de un segundo de retraso. Todo eso conforma nuestra capacidad de observarnos en este espacio, ¿no? En el cosmos y de entender lo que es ese cosmos, ¿no? O sea, antes los planetas eran un puntito pintado en una esfera que era imaginaria, perfecta, y ahora nos damos cuenta que en realidad no es así, ¿no? Que en realidad son planetas y que chocan entre ellos, que no tienen nada de perfecto, que son salvajes, ¿no? Que llegan a dar susto las cosas que pasan, con una serie de asteroides que se mueven, de cometas, o sea, estamos siempre con el temor de que va a caer un cometa, de que no sé qué, bueno, terrible, ¿no? Pero no solo en nuestro sistema solar, sino que alejándose a nuestra galaxia y al cúmulo local de galaxias y a una cantidad de galaxias, hoy día se calculan en miles de millones, o sea, billones de galaxias en un universo gigantesco, inconmensurable, literalmente inconmensurable, ¿no? Y de una belleza así, guau, que nos deja pasmados, ¿no es cierto? Mientras más sabemos, más quedamos impresionados. Y todo esto moviéndose, moviéndose. O sea, este proceso de cambio no solamente ocurre en nuestro contexto cultural, sino que ocurre en un universo completo. Todo, 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 todo se mueve. Y el movimiento viene desde lo más básico, o sea, desde el átomo. El átomo, ¿no? Como una acumulación de materia y de energía, ¿no? De fuerzas electromagnéticas, gana lo que se llama, ¿no? Cuando tiene una cantidad mínima de masa, empieza a girar por el spin, que es una fuerza que lo empieza a hacer girar, y lo empieza a hacer girar, y cuando empieza a hacer varios átomos, se juntan y siguen girando, y cuando son un montón de motas de polvo y se reúnen, empiezan a girar en su fluido, que puede ser agua o puede ser el espacio, el aire,
Y empiezan a girar y todo gira. Giran los planetas, giran las lunas alrededor del planeta, gira los planetas alrededor del Sol, gira el Sol alrededor de la galaxia, gira la galaxia en relación a otras galaxias. O sea, todo, todo moviéndose. Si se queda quieto, desaparece, ¿no? Y se mueve, me refiero a la transformación completa. O sea, nosotros estamos constituidos de lo que nosotros llamamos los elementos, ¿no? Hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno. Bueno, esos elementos surgen de esas mismas estrellas que se están moviendo, esas masas gigantes de pequeños átomos y de motas de polvo que se juntan y que terminan configurando un planeta, y cuando son más grandes configuran un sol. ¿Cuál es la diferencia entre el Sol y ese planeta? Básicamente que es tanta masa, tan grande, que la fuerza, ¿no?, de gravedad en el centro es tan fuerte que se empiezan a fusionar los átomos. Y en esa fusión, por ejemplo, el hidrógeno se transforma en helio, pero 4 átomos de hidrógeno que dan eh, existencia al helio, sobra un poco de energía. Y ese poco de energía que sobra se sale disparado desde el centro donde ocurre esta reacción y se emite desde la estrella como luz, ¿no? Pero no solo como luz, también como otras cosas. Y así se va transformando el hidrógeno, el helio en, y así, ¿no? O sea, todo moviéndose, todo transformándose de manera catastrófica, explosiones de estrellas, etcétera. O sea, una cosa que uno podría decir, eso sí que es un desastre, pero es la transformación desde la cual nosotros acá, en este planeta, conformamos la vida, ¿no? El cambio es necesario para generar vida, necesitamos todos esos elementos, todas esas configuraciones, desde microscópicas hasta macroscópicas, para que la vida pueda existir sobre este planeta. La vida necesita eso. Y nosotros somos parte de la vida también, somos parte de la naturaleza, somos parte de ese cambio, de esa transformación. De hecho, la vida, para existir, requiere esa transformación de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, a través de las mutaciones. La mutación, cuando un ser vivo se multiplica, ¿no?, sea por división celular o por reproducción, eh, eh, no sale un ser vivo igual a él, ¿no es cierto? Sale un ser vivo que puede ser igual o puede ser diferente o puede ser muy diferente. Y cada cierto tiempo esas mutaciones que se van produciendo producen un ser vivo mejor que el original o con más potencial o con más capacidades. Y así pasamos de ser nada, una ameba, y después un hongo, y después un procarionte, y luego ser una planta, y luego un animal, y luego nosotros, ¿no es cierto? O sea, un proceso constante de transformación que produce una diversidad gigantesca, ¿no? O sea, con una cantidad de formas, miles, millones de formas distintas. Nosotros mismos, como seres humanos, miles de millones de células que están aquí, solamente a nivel en el cerebro, ¿no? 70.000 millones de neuronas en cada uno de nosotros, que se interaccionan y que tienen procesos de transformación, ajuste, cambio. Entonces, nosotros venimos y heredamos esta mirada de estos últimos 500 años, que se llama la mirada mecanicista, que es que busca regularidades, busca fenómenos previsibles. Eso es lo que hizo Newton, de definir leyes muy bien definidas, que eran capaces de describir cómo se movían los planetas en el cielo. O sea, una cosa grandiosa, ¿no? Brutal en su excelencia, en su maravilla, pero eran inmutables, o sea, así seguían, así eran. O sea, cuando llegó Einstein a plantear sus nuevas teorías, y luego todo lo que vino con la teoría de la relatividad posterior a Einstein, ellos dudaban porque rompían esas leyes que eran magníficas, bueno, pero es que en realidad hay cosas que no caben. Entonces, los llevó desde la ciencia a romper esa visión mecanicista y determinista, que piensa en cosas regulares, con causas lineales. Esto se puede estudiar paso por paso. Mira, si lo separo y estudio cada una de las partes, voy a saber cómo es el todo. ¿Cierto? Ese es un poco el planteamiento. Que hoy sabemos que no nos sirve. Ya quedó chico. Ya nos quedó corto, porque en realidad al aplicar la ciencia y el conocimiento en estos últimos 100 años hacia la naturaleza, hacia el universo, empezamos a darnos cuenta que los sistemas en realidad no tenían un comportamiento lineal, no estaban en equilibrio en realidad como indicaban esas leyes originales de Newton y otras, ¿no? De la termodinámica, etcétera. En realidad no es siempre así. A veces es así, pero muchas veces no. Sino que son en un cambio constante, en un desequilibrio. Pero
en ese cambio y en ese desequilibrio, que nos pone a veces un poquito nerviosos, lo que ocurre es que se producen cambios, acciones y estrategias diferentes, creando distintas posibilidades. Si no tuviera esa posibilidad de cambiar, entonces moriría. Si la vida no cambia, si no produce nuevas estrategias ante amenazas que se van transformando también, entonces desaparece. Debe cambiar. Lo necesita, la vida lo necesita. Y lo vemos que el universo también. Ante este escenario de un universo que se transforma y que cambia y una naturaleza que es así, dinámica, nosotros sumamos nuestra realidad humana, que tiene su propia diversidad. Que a partir de nuestra conciencia, nosotros sumamos una variable nueva, ¿no? Que tiene que ver con estas relaciones, que no tienen el resto de los seres, que no lo vemos por lo menos. No, si lo tienen, no lo podemos percibir. Entonces, ¿cómo nos movemos en ese espacio? Es un desafío importante que tenemos nosotros como seres humanos de tratar de entenderlo y de movernos en este espacio. Entonces, se suman las expectativas, ¿no es cierto? Los sentidos de pertenencia, de ser reconocido, las relaciones de confianza o de sospecha, todo eso suma un nuevo universo de complejidad a esto que ya venía ocurriendo. Para poder entenderlo, para poder entender la naturaleza y el cosmos, se creó una matemática específica, ¿no? Una teoría de sistemas complejos que permite estudiar de manera interdisciplinar, ya no lo puede estudiar una sola rama de la ciencia, se requieren distintas ramas de la ciencia, porque es una realidad tan compleja que no se puede observar de manera lineal, digamos por decirlo simple, ni de una sola mirada científica, sino que debe ser interdisciplinar para una comprensión y gestión de estos procesos no lineales, tanto en la naturaleza como en el ser humano. Y eso es la novedad. Estos procesos no lineales o estos sistemas complejos existen en la naturaleza permanentemente. O sea, la única manera de estudiar las interacciones en nuestro sistema de neuronas es a través de teorías de sistemas complejos. Porque están tantas las relaciones, las interacciones, que no nos sirven las otras matemáticas, las otras teorías de la comunicación. Entonces se crean estos modelos y se aplican. Pero ya no es solo en la biología, sino que es en la interacción como seres humanos. Entonces, es la aparición de modelos complejos, no solo biológicos, sino que sociales. Y es ese espacio donde nosotros estamos habitando. Ya estamos ahí. Ya vivimos ahí. Y en estos últimos años se ha producido, entonces, además de esos modelos de complejidad biológica, un modelo de complejidad social, que lo hemos ido viendo como la aceleración de los cambios en el tiempo. La aceleración de los cambios en el tiempo. Por ejemplo, la esclavitud. Pasaron cientos de años, en realidad miles de años, para que desaparezca la esclavitud como algo legal. Todavía existe, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, hay cientos de personas, o sea, cientos de millones de personas que viven bajo un modelo de vida que se asimila a la esclavitud. Pero ya no es legal, ¿no? Está escondido. Nadie se siente orgulloso de eso. Pero fue un cambio que tomó cientos de años. El tema del derecho a voto de la mujer fue bastante más corto. Era igual de inexistente como el derecho a no tomar esclavos, pero en una organización social de decenas de años se logra revertir esto hacia un voto universal. Y si hablamos de cosas mucho más recientes como el feminismo, me refiero reciente a los últimos 50 años, ¿no? Ya tenemos a la Simone de Beauvoir y otras feministas hace 50 o 60 años atrás, pero el gran movimiento feminista de los últimos 20 años ha generado un cambio gigantesco en nuestra concepción cultural. Las minorías de género, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, nosotros, personalmente vengo de un mundo en que el tema de las minorías de género no existía, era irreconocible, al revés, al revés. O sea, piensen que en Inglaterra hasta hace 40, 50 años atrás estaba prohibido por ley ser homosexual. Si tú decías, si yo soy homosexual, te ibas preso. Entonces, había ahí un problema, digamos, había una dificultad de no reconocer una parte de la humanidad y una parte muy importante. Bueno, todo ese proceso hoy día ha tomado una fuerza gigantesca de reconocerlo. Y eso ha cambiado nuestra cultura, nuestra manera de vivir. Y por supuesto, eso nos estresa porque
el mundo que era, y nosotros venimos de ese mundo, de esos 400 años últimos, que quiere certezas, seguridad, inmutabilidad, y resulta que todo está cambiando, todo se transforma. Y estas cosas que parecían firmes y que no, que el mundo era mucho mejor así, digamos, hablando como hablan los abuelitos, resulta que ya, bueno, la transformación es rapidísima, Entonces, acelerada, ¿no es cierto? En conjunto, ¿no? Y como un último elemento que voy a poner sobre la mesa, está el proceso de cambio hacia la individualidad. La exacerbación casi aristocrática, según nos decía el fundador de CAF, de lo individual, del individualismo, que hoy día lo vivimos como algo muy malo, ¿no? Sí, pucha, el individualismo, que todo es muy individualista, pero en realidad, para mí, mi interpretación es que es la fuerza del ser, del yo mismo. Antes valíamos si pertenecíamos a un país, si pertenecíamos a un partido político, si pertenecíamos a una empresa, a un colectivo. Desde ese espacio nosotros construíamos los cambios, un ejército, ¿no? En cambio hoy día no, pues hoy día es individual. Es yo, yo desatando mi poder. Ahora, cuando ese poder solo se vuelca en el universo que gira alrededor de mi ombligo, claro, se transforma en un problema, ¿no? Porque no tomo en cuenta a los demás y estoy centrado 100% en mí. Pero cuando esa fuerza que se desata como individuo se transforma en egoencia, es en realidad el ser humano canalizando esa capacidad, su propia fuerza, que antes estaba dormida. Pero en esta vuelta del tiempo sumamos también esto, ¿no es cierto? Entonces, claro, ¿dónde está todo esto que yo les cuento? Es que está en todas partes, por donde miremos, ¿no? Y aquí pongo algunos ejemplos. La educación, ¿no? La educación. Hoy día los chicos cuestionan la educación porque en realidad, claro, si yo lo pienso y digo, o sea, ¿cómo voy a poner a un joven, a un niño que quiere moverse, que quiere aire, que quiere sol, y lo meto en una sala de clase y lo tengo 8 horas ahí sentado? Claro, antes lo sufríamos, ¿no? Decíamos, bueno, así es, no, no hay opción. Pero hoy día no, hoy día sí hay. Y sí hay opciones, y bueno, viene es que ¿qué sentido tiene esto? ¿No? Y pasa lo mismo con la alimentación, la nutrición, en la política, o sea, el descalabro en la política tiene que ver con estos cambios, con estos procesos de empoderamiento individual. Claro, cuando antes éramos rebaños, literalmente, ¿no? Que nos movíamos como un rebaño, pero hoy día somos seres individuales potenciados, capacitados, que queremos nuestras cosas. Entonces, bueno, no es nada de fácil moverse políticamente con este ya no rebaño. Es súper complejo, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace? Es un tremendo desafío. Pero pasa lo mismo en la educación. El profesor parado delante de sus estudiantes, ¿cómo le dice? ¿Cómo los mantiene ahí? ¿Cómo los convence de que es bueno que estén ahí? O sea, entramos literalmente en cosas muy complejas, ¿no? En la salud, la información, etcétera. O sea, en realidad esto está pasando a nuestro alrededor. Somos sujetos de este cambio. No es algo que va a pasar, no es algo que en algunos países está pasando. No. Si esto está en todas partes. Está en todas partes. Básicamente, en nuestra sociedad compleja, ¿no? Que se ha creado esta diferenciación funcional, un modelo de globalización mundial, ¿no? Que somos una aldea, y un aumento del conocimiento gigantesco, sin precedentes, que nos movemos en redes, ¿no? Y en redes de organización así increíble, no somos conscientes en realidad de cómo nos movemos en ese espacio, pero al mismo tiempo, esa misma diversidad y sobre todo a través de la fuerza de la individualidad, nos lleva entonces a un modelo mucho más difícil de manejar, ¿no es cierto? Mucho más dinámico, mucho más contingente y sobre todo más inseguro, más inseguro. Y entonces este modelo de cambio, que lo podemos ver como muy virtuoso en la naturaleza o en el cosmos, se transforma en algo caótico, que nos puede dar susto. Acá hay un ejemplo del estallido social en Chile, que es un ejemplo perfecto de libro, que es un ejemplo del libro de la manifestación de ese poder individual, derrocando un poder político, social y económico que estuvo presente en Chile por 30 años, que parecía invencible, y en una semana se cayó. Se cayó y hoy día estamos viviendo todo el cambio que viene detrás de eso. Pero claro, ¿qué es lo que se produce? Incertidumbre, ¿cierto? Tremenda, porque no sabemos, vamos a ser capaces, no vamos a ser capaces, va a ser mejor, va a ser peor. Pero es el proceso, ¿no es cierto? Es un proceso que es irrefrenable. Y no es algo que esté pasando en Chile, está pasando en todo el planeta. O sea, hay más de 70 movimientos de estallido social en todo el planeta, en distintos países.
en distintos países reclamando lo mismo. Entonces, es un proceso de la humanidad que está ocurriendo, que está ocurriendo de manera muy rápida eh, y en todas partes, ¿no? Porque lo que pasa es que en este contexto que estamos viviendo, en esta era, la complejidad se manifiesta no solamente de manera biológica, sino que de manera social. Y nos hace, y más encima, todos nosotros con este potencial y esta capacidad individual de manifestación, nos hace inabarcables. O sea, ¿en qué espacio cabemos? En este movimiento y en esta complejidad entonces aparecen estas cosas, ¿no? Caos, autoorganización, donde que aparecen lógicas nuevas, desconocidas, que no sabemos. Son modelos distintos, grupos distintos, pensamientos distintos. Cosas que estuvieron fijas por mucho tiempo ya no lo están. Y no es que no lo estén, se cayeron, se derrumbaron, se hicieron pedazos. Cosas que parecían inamovibles, como la Iglesia Católica, destruidas. Destruidas, y literalmente en el suelo. La valoración social, que alguna vez tuvo 60, 70% de valoración social, hoy día no llega a nada, igual que los partidos políticos, bajísimo. Porque estamos en este momento, ¿no? En este momento de cuestionamiento, en el momento del caos, literalmente, ¿no? Viviéndolo ahí con Tuti. Ahora, veámoslo, pongámoslo en su contexto, ¿no? En este contexto cósmico, en este contexto biológico y temporal que yo les presenté, que un rasgo característico de la complejidad, donde yo estoy diciendo explícitamente que ya estamos ahí, no es que algún día no, o sea, ya somos parte de eso. Pero un rasgo explícito es la interdependencia entre los diversos elementos del sistema, lo que los hace que son completamente dependientes en realidad. Son efectos que se van produciendo como bola de nieve de retroalimentación, donde lo más importante no es el número de individuos, que acá estamos hoy día más de 7.000 millones de personas, sino que la interacción, y más allá que la interacción, la densidad de las interacciones, que nuestra densidad de interacciones es brutal. O sea, la cantidad de WhatsApp que recibimos, correos, llamadas de teléfono, o sea, es que uno está interactuando así con una densidad que no tenemos conciencia, pero ya estamos ahí. Entonces, lo hacemos con una diversidad de elementos de este sistema. ¿No es Entonces, cierto? ¿Qué hace eso? Que no solamente creamos movimientos autónomos, grupos que se mueven y crean sus propias necesidades, que se diferencian y que interactúan, y que interactuamos de maneras diversas y sobre todo inesperadas. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso de interactuar de maneras diversas e inesperadas? Otra manera de llamarlo es la creatividad, que es la esencia de la vida, la base de la vida biológica, ¿no? La creatividad. Y en el cosmos es igual. O sea, este cambio, esta transformación, esto que nos puede dar miedo, ¿no es cierto? Porque no lo controlamos, porque no sabemos lo que es en realidad una fuerza de la creatividad, una necesidad de estar ahí. Y como último mensaje, para entrar en, en un espacio de diálogo, de conversación, si en los últimos 400 años, si el modelo anterior, que se cayó, ¿no? O sea, se está cayendo, va en la caída, pero se cayó, ya eso ya no sirve más, si en ese espacio queríamos claridad y exactitud, tener las cosas seguras, o sea, es que esto es un modelo conocido y estable, hoy tenemos que aprender a manejar otra realidad, otro espacio, que se caracteriza por la inabarcabilidad, la inexactitud y la incertidumbre. Entonces, la última pregunta, ¿no?, que yo dejo acá es básicamente, ¿qué es esta incertidumbre sino lo desconocido? Es ir a lo desconocido, ¿qué es lo que buscamos? Nosotros lo llamamos como la Divina Madre, Dios, lo inconmensurable, pero es lo desconocido, literalmente, ¿no? Es ir a ese espacio, inabarcable, inmanejable. ¿Y qué es esto sino una representación de la renuncia, ¿no? O sea, nos hemos estado preparando por casi 90 años para esto, para estar lo mejor preparados posible para este momento, con herramientas concretas, claras, en la vida diaria, a través de lo que nosotros llamamos la ley de la renuncia.
solamente me gustaría rescatar, ¿no? O sea, cuando tomamos conciencia de las palabras que estamos usando, ¿no? Lo que decía María Marcela, hablando de, hablando de la perfecta renunciación, hablando de, o sea, en el fondo estamos yendo a conceptos que son muy profundos y muy trascendentes. Entonces, si bien es cierto, que es lo que sigue hacia adelante, o sea, es como la preocupación de lo que está pasando, si bien es cierto que se ve eso, ¿no? Es decir, bueno, la incertidumbre nos pone en una situación así como nos inquieta, pero también en estos espacios y en estos momentos se abren muchísimas posibilidades de avance, de desarrollo, de conocimiento, de creatividad. Y si uno tiene la suerte de estar despierto, de estar atento y puede utilizarlo de manera positiva, eh, abre puertas inesperadas. Lo inesperado no es solamente lo negativo, también pueden venir cosas positivas maravillosas. Entonces, para mí, ¿no? Por eso lo propuse así en un comienzo, ¿no? Con mucha esperanza de decir, es cierto, es incierto, ¿no? No sabemos, ¿no? O sea, este tema de la ilusión del control se nos hizo pedazos, digamos, o sea, no sabemos, está destruida totalmente, pero se abren espacios. Y en la medida en que nosotros estemos atentos, conscientes y orientados lo mejor posible a lo que son nuestros mejores valores, esas opciones y esas oportunidades se pueden transformar, y es mi experiencia personal, en oportunidades maravillosas, ¿no? Maravillosas y de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento. Entonces, en realidad, estar abierto a ese espacio, no encerrarme por miedo de la incertidumbre y lo que va a pasar y el no saber manejar lo que está pasando, sino que abrir porque pueden llegar cosas maravillosas. Y si yo me preparé, y si yo tengo la apertura, y si yo tengo la osadía, porque esto requiere osadía sin ninguna duda, lo puedo transformar, ¿no es cierto? Lo puedo transformar y lo puedo llevar tanto para mí como para todos los que me rodean en una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje, de transformación. Claramente en este espacio de incertidumbre es difícil manejar todas estas cosas, ¿no? La misma dama gran maestre decía en su alocución, decía, seguramente muchos, muchísimos, no van a poder entender lo que está pasando. Pero por eso insisto, que tomemos conciencia que nosotros llevamos toda una vida preparándonos. O sea, rescatemos eso, rescatémoslo, porque lo tenemos. Muy bien, ha llegado el momento de despedirnos. Queremos agradecer en primer lugar a nuestros expositores por su hermosa conferencia, a todos ustedes por su interés y valiosas preguntas, y muy en particular a quienes se unen a estos encuentros por primera vez. Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos. Tengan todos muy buen día.